Muy buenos días. Este es el culto de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad para este domingo 5 de julio de 2020. Estamos viendo algunas historias de la Biblia para chicos. Qué importante vamos a ver hoy la fe de los chicos, la fe del que cree en las palabras de Dios. Les invitamos a pasar. Vamos juntos a disfrutar de este momento como iglesia. Oración colecta de la semana. Oh Dios, tú nos has enseñado a guardar tus mandamientos amándote a ti y a nuestro prójimo. Danos la gracia de tu Espíritu Santo para que nos consagremos a ti de todo corazón y nos unamos unos a otros con afecto puro. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, él les contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay uno segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Los mandamientos de Dios están focalizados en poner un orden de prelación en la vida humana, que haga posible la convivencia de Dios con los hombres y entre ellos mismos. La consagración real del hombre a Dios implica, naturalmente, que éste ponga sus mandatos divinos aún por encima de los propios, entendiendo que la mirada de Dios es más amplia, abarcativa y de largo alcance que la que cualquier ser humano puede alcanzar en su limitación esencial. La posibilidad real de alcanzar ese ideal de convivencia armónica se nos ha antojado difícil y trágicamente imposible de realizar en forma duradera y global. Tener afecto real por otra persona que no conocemos ni que tenemos puntos de contacto evidentes, esa suerte de humanofilia, si se quiere, es el sueño que muchas revoluciones políticas enunciaron grandilocuentes, pero que ninguna jamás ha logrado. A eso precisamente se refiere esta oración. El afecto real, puro, inconveniente a veces y constante por el prójimo no nace en forma espontánea ni se adquiere por dogmas políticos o humanistas, ni siquiera por mandatos religiosos, sino que son el producto de una mirada más elevada, de una voluntad de amar desconocida, del Espíritu de Dios mismo obrando en la persona. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles, que hablen de la gloria de tu reino, que proclamen tus proezas, para que todo el mundo conozca tus proezas y la gloria y esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno. Tu dominio permanece por todas las edades. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. El Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.
El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. El contexto en el cual se desarrolla esta porción del Evangelio tiene como prolegómeno una reflexión de Jesús respecto de la respuesta del hombre a lo que Dios designa, a lo que Dios comunica. Dice que a Juan no lo recibieron bien. Juan era, si bien un hombre extravagante en un sentido, muchos fueron a escucharlo al desierto para poder cambiar, para poder entender la realidad del mensaje de Dios. Sin embargo, los más entendidos rechazaron el mensaje de Juan, rechazaron su persona y de hecho pidieron su cabeza y terminaron con Juan. Los paganos en sí no habían recibido, como dice en los versículos anteriores, Tiro y Sidón no habían recibido la enseñanza que recibió Capernaum o Betsaida, no habían recibido a Jesús, no habían recibido tampoco a Juan, no habían recibido la comunicación de Dios, lo que Dios dice es importante para efectuar un cambio, para vivir mejor. Se resistían, en cambio, los sabios y entendidos a comprender las razones de Dios, los mensajes de Dios. Y al resistirse, crean un gran problema. ¿Cuántas veces pasa esto aún hoy? Es que nuestra inteligencia y nuestros conocimientos nos han servido para vivir mejor, para vivir en paz, para lograr armonía y paz en el mundo. Evidentemente, no mucho. Dice Jesús aquí en el Evangelio: Te alabo, Padre, Señor del cielo y tierra, porque habiendo escondido estas cosas a los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Iguala a los creyentes, a aquellos que, sin cuestionar en demasía lo que se dice, pueden aceptar una real superioridad de pensamiento. Jesús iguala a los niños como epítome de la humildad, del no tener esa autovaloración o autoconciencia del adulto, a los creyentes, a los que son capaces de aceptar que existe una mente superior, un espíritu superior que dice una verdad que está por encima de la verdad propia. Los sabios y entendidos, por otro lado, son aquellos que creen poder juzgar toda cosa del mundo con completo conocimiento y control, aún las más complejas y las desconocidas. Para todo hay un argumento, para todo tenemos un argumento, para todo tenemos una justificación. En ese sentido, el gran teólogo Calvino decía que el hombre juzga los pensamientos de Dios de una manera quizás un poco altanera. Dios y su pensamiento son un abismo insondable, como dice el Salmo 36. Y si no nos gusta, dice, lo golpeamos con violencia, negamos hasta su existencia y su fundamento. Y al negar su existencia y fundamento, en sí también estamos negando la existencia y fundamento de aquel que lo promulga, es decir, de Dios. En cambio, la respuesta de Jesús aquí en el Evangelio es tan clara: Te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque habiendo escondido estas cosas de sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. No solo acepta el juicio de Dios, sino que además lo pondera. Es que Jesús podría perfectamente haber rechazado o por lo menos juzgado inconveniente algunas de las designios de Dios. Por ejemplo, ¿por qué tuvo que elegir a esta banda de pescadores ignorantes para ser sus compañeros de viaje, sus discípulos? ¿Por qué tuvo que haber nacido en un lugar de pobreza material e ignominia, desconocido por completo? ¿Por qué tantas cosas? Sin embargo, no cuestionó. Dijo: Te alabo, Padre, porque has ocultado esto
a los sabios y entendidos y se los he dado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad, porque es más valiosa la voluntad de Dios para Cristo que 1000 pensamientos humanos. Cristo Jesús es la vida misma. Cristo Jesús es el proyecto de Dios para mostrarnos cómo es la vida. Él decidió libremente otorgar vida eterna a quien crea en Él. Ahora, claro está, ¿cómo vamos a comprender lo que es incognoscible? ¿Cómo vamos a entender aquello que es imposible de conocer? Dice que Jesucristo es el proyecto de Dios, el hombre perfecto, imagen y semejanza de Dios. Por eso cuando Jesús interpela a Felipe, ¿se acuerdan en Juan 14 cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre para que podamos creer? Y Jesús que le dice, Felipe, todo este tiempo hemos caminado juntos y no me has conocido. Quien me ve, ve al Padre. Dios es misterioso. Esa es casi una definición. Nosotros no podemos conocer o comprender un montón de cosas que nos rodean. En sentido teológico, Dios es un misterio porque su existencia y verdad son incomprensibles a la mente humana, que es finita, que es limitada. La única forma de conocerlo, mucho más aún de comprenderlo, es a través de un acto voluntario de revelación de parte de Dios y en una forma adecuada a lo que la criatura humana puede discernir. Ahí está Jesús. Era la forma que tenía Dios de manifestar algo incognoscible en una traducción cognoscible para la criatura humana. Él decidió darnos esta oportunidad, decidió darnos la oportunidad de creer en esa revelación. De ese modo, y solo de ese modo, podremos conocer a Dios. Solo por revelación. Por más que intentemos, nuestra mente, nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de conocer está limitada. No podemos conocer lo incognoscible. Ahí entra Jesús. Y Jesús avanza con este pensamiento. Al conocer la fatiga que supone para el hombre el intentar vivir por encima de sus posibilidades, dice, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Qué palabra esa, ¿no? Especialmente en este tiempo, el cansancio. ¿Estás cansado? Vení a mí. Ahora, ¿qué es el cansancio? Podríamos resumir que el cansancio es una condición humana, ¿verdad? No lo podemos definir como una condición permanente, una enfermedad, pero sí una condición repetitiva. Es una condición en la cual no hay una respuesta orgánica o mental satisfactoria a estímulos a los que naturalmente reaccionamos en forma positiva. Es decir, normalmente podemos hacer esto y lo otro. Cuando estamos cansados tenemos menos energía, tenemos desidia, tenemos una falta de gusto por las cosas, empieza a tornarse en indiferencia, quizás en desconcentración. Eso nos lleva también a una suerte de inactividad, a veces incluso a la depresión. Finalmente eso nos lleva a la automarginación y en todo ese proceso entramos en una escala de autodestrucción. El cansancio puede volverse crónico, puede volverse grave y pasar por todos estos estadios, hasta llegar a la autodestrucción humana. ¿A qué está asociado el cansancio? ¿Por qué nos cansamos así? Bueno, naturalmente está asociado al exceso en las tareas o al exceso en las demandas que se esperan de nosotros, todo aquello que esté por encima de nuestra capacidad natural de responder. Hay ciclos donde hay actividad y hay un cansancio derivado de ella natural, y hay ciclos de descanso, hay ciclos de reponer esas fuerzas, esas energías. Tenemos que respetar esos ciclos, tenemos que equilibrar esos ciclos. Si hay un exceso de actividad, tiene que haber un descanso asociado, tiene que haber una forma de restablecer ese nivel de respuesta a los estímulos. A veces el cansancio es consecuencia de la desobediencia, de excederse en eso, o incluso de simplemente no estar de acuerdo y no aceptar la condición. Eso le pasó al pueblo de Israel. Leemos en el libro de Números, cuando
En el Éxodo, ¿recuerdan? El pueblo comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Dicen, para que muramos en este desierto. No hay ni pan ni agua y estamos cansados de esta comida miserable. ¿Qué era esa comida miserable a qué se referían? El maná, el pan de ángeles, el pan del cielo. Al pueblo se le dio la mejor comida posible para un viaje. Ustedes saben, cuando uno viaja tiene que comer liviano. Tiene que comer algo que lo ayude a estar de fácil digestión y estar alerta. Encima era abundante, era gratuito, no tenían que hacer nada, ir a recogerlo simplemente, nada más. Se les daba comida gratuitamente. Sin embargo, se quejaban y se quejaban y se quejaban todo el tiempo. Un tío mío tenía una frase para mí muy graciosa y muy real. Decía, se quejan de llenos. ¿Lo escucharon? Varias veces seguramente. Hay gente que se queja de lleno, se queja de aburrido, de que tiene demasiado y que ya no sabe qué hacer. Está cansado de no hacer nada. El pueblo también se quejaba. Estaba cansado de no hacer nada. Estaban abúlicos, aburridos. ¿Conocemos gente así? Estoy seguro que sí. Yo también. A veces nos quejamos de llenos. Nos quejamos de cosas que realmente no son tan serias. Pero eso nos lleva al cansancio. Simplemente estar agotados, estar agobiados, estar como por encima de nuestras posibilidades todo el tiempo. Constante presión y demanda nos lleva a ese estado. No es solo una presión externa, a veces hay una presión interna. Nosotros mismos nos presionamos a hacer o decir, a hacer lo que en realidad no somos. Por eso Jesús, al identificar estos factores, nos dice, vengan a mí. Todos ustedes que afirma, están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Venir a Él, ¿qué es? Es creer en Él. Así como Jesús decidió creer en el Padre, dice, decidan creer en mí, venir a mí. Venir y creer no es solo oír, sino también es escuchar sus palabras. No es solo que pasaron por ahí, algún día escuché algo, es razonar esa palabra, es incorporar esa palabra, es atesorar esa palabra, es poner esa palabra por encima de las otras palabras, porque dice que esa es la condición del descanso. Venir a Él, escuchar su palabra, hacerla propia. ¿Dónde podemos ver eso en forma práctica, en acción? Bueno, en Él mismo. Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y allí encontrarán descanso para su alma. Parece que la condición del acceso a esta sabiduría de aceptar que Dios es Dios y sabe más que nosotros, es la humildad. Es aceptar que Dios sabe más, a pesar de que no parezca. Jesús, siendo Dios mismo, aceptó venir como hombre. Eligió creer en el discernimiento de Dios, responder positivamente al designio de Dios, confiar en que lo que agrada a Dios es mayor que cualquier pensamiento humano. Él lo aceptó. El yugo es una condición. Dice, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. No hay escapatoria posible. En este mundo vamos a estar cansados de cosas repetitivas. Hay cierta futilidad. Siempre tendremos que hacer cosas que se repiten, comienzan y después terminan, y después hay que comenzar y terminar. Es como una casa, ¿no es cierto? Que todos los días hay que comer, hay que limpiar, hay que ordenar. Una y otra vez hay que trabajar, hay que comer, hay que dormir. Hay ciclos que se repiten una y otra vez sin solución de continuidad. Y eso agota, eso cansa. El hombre está cansado. En Génesis 3 dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es una condición. De aquí hasta que partamos de este mundo, hay cosas que se van a repetir una y otra vez. ¿Cuál es la solución? ¿Huir de toda responsabilidad? ¿Ya no cambiarme más? ¿Ya no comer más? Evidentemente no. No es solución. Carguen con mi yugo y aprendan de mí.
El yugo, ese instrumento que guiaba a los bueyes, ¿no es cierto?, es incómodo. Claramente las responsabilidades no son cómodas en principio, pero el yugo lleva a llegar la carga. El yugo nos permite llevar las cargas que tenemos, y no solo a llevarlas, sino a llevarlas derecho, a guiarlas, a no perder el camino. El que Jesús nos da es un yugo a medida, no es un yugo estándar, no es un tamaño es para todos, no. Él nos conoce a cada uno de nosotros en forma personal. Lo que Él demanda de nosotros es algo personal, hecho a medida. Y además, siempre nos guía por el camino correcto, siempre nos guía a la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, a través de ese yugo, llegamos a la verdad. Nos ayuda a llevar la carga. Con o sin Él, la carga la tenemos que llevar. Las responsabilidades las tenemos, el cansancio es un compañero forzoso de nuestra existencia. Pero si la llevamos con Él es otra cosa. Nos protege del error, de la fatalidad, nos guía hacia la verdad, nos ayuda a ir en lo correcto y sentir paz, verdadera paz. Por eso, ¿estamos cansados? Sí, ustedes y yo estamos cansados. Todos estamos cansados. Ahora la pregunta es, ¿y entonces a dónde buscamos descanso? Nos queremos sacar todo el yugo de encima, todas las responsabilidades de encima. Huir de la realidad no es infantil. ¿Vamos a poder huir de todas esas cosas? No, efectivamente, simplemente tenemos que elegir cuál cansancio tomar, cuál yugo ponernos y salir adelante y seguir. Por eso la pregunta mía hoy es, ¿qué carga tenés que te está hoy hundiendo, que te está atormentando? ¿Qué carga sentís que te está llevando para abajo y no la puedes llevar más solo? Bueno, quizás, como dice el Salmo 55, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Quizás sea el momento de poner tu carga en Él. Hacerle caso a Jesús. Llevar su yugo, porque su carga es liviana y su yugo es suave. Que el Señor Jesús te ayude esta semana a elegirlo y Él te ayudará a llevarla y a tener paz y descanso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Y en el momento del ofertorio les invito a que hagamos una oración de gratitud, de agradecimiento al Señor por todo lo que tenemos. Señor, te bendecimos y te adoramos, te damos gracias por todo lo que tenemos, la vida en primer lugar, la salud, el trabajo, los medios que nos das para vivir día tras día. Gracias por las ofrendas de tu pueblo, te rogamos que nos ayudes a usar bien los dones que nos has dado para la extensión de tu reino, aquí en la iglesia, pero también en toda tu casa, en cada hogar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Reflexión de la semana. La fe de Tomás. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el gemelo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. En estos días la iglesia recordó a Tomás, uno de los 12 discípulos de Jesús, quien lo acompañó en todos sus caminos y, tristemente, ganó cierta mala fama de incredulidad. Esto sucedió debido a que, en la primera aparición de Jesús luego de su resurrección, Tomás no estaba en la casa y no pudo verlo. Luego necesitó pruebas para creer lo que sus compañeros le decían. Su desazón había sido tan grande que no podía creer que aquello fuera verdad. Sin embargo, un tiempo atrás, en el momento en que el Señor recibe la noticia de la grave enfermedad y muerte de Lázaro, Jesús les informa a sus discípulos que debía volver a Jerusalén, y ellos trataron de convencerlo que no tenía sentido, que ya era tarde, y especialmente
que era peligroso porque buscaban matarlo. En ese momento podemos ver el carácter, la fe y el amor de Tomás por su Señor. Cuando todos decían que no, él les dijo lo que hemos leído: vamos para morir también con él. Aun cuando notamos un tono de tristeza o melancolía en sus palabras, como en otros pasajes del Evangelio, ello no quita la entereza y la devoción personal que mostró a su Maestro. En un sentido, cuando comenzamos a conocer el sentido y propósito de la vida y a tener una real esperanza para el futuro a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, también comenzamos a entender a Tomás. Con todas sus limitaciones, parecidas a las nuestras, él se sostuvo fiel a su Señor y, según Eusebio de Cesarea, terminó sus días como mártir en Madrás, India, luego de haber llevado esta esperanza y nueva vida a muchos que lo necesitaban. Y este es un adelanto del video realizado por Emanuel Saiz, cantante cristiano aquí en la Iglesia de la Santa Trinidad. Queremos decirles, antes de despedirnos, que ustedes pueden suscribirse al canal para tener mayores novedades acerca de las diversas videos y actividades que se realizan. Queremos mostrarles aquí una vez más los canales de comunicación para poder contactarse con nosotros: email, teléfono, diversas necesidades pastorales, del tipo que fuere. También agradecerles por las colaboraciones que se han hecho a través del email. Han conseguido también los canales de colaboración financiera con la Iglesia de la Santa Trinidad. Quienes quieran hacerlo no hacen más que mandar un email a la dirección y se les darán los datos correspondientes. También queremos comentarles las actividades de la semana que tenemos aquí en la placa. En esta ocasión, como todas las semanas, tenemos reunión de oración, reuniones de estudio bíblico, 2 a la semana, el día jueves y el día viernes. Seguimos estudiando la carta a los Hebreos, una carta sumamente interesante para todos nosotros los cristianos. Y también esta semana hemos comenzado con el programa de actividades para niños y preadolescentes. Le hemos dado en llamar Historias para el Alma, donde vamos juntos a trabajar con ellos en estas historias de la Biblia, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, que nos sirven para seguir creciendo, para dar formación a la espiritualidad de ellos. Así que muy bienvenidos. En los medios de comunicación tienen los emails para pedir los datos de contacto necesarios. Finalmente debemos orar, pedir al Señor por nuestro país, en este momento en particular que enfrentamos esta nueva etapa de la pandemia aquí en la Argentina. Así que les pido que hagamos una oración juntos. Señor, te pedimos que instruyas y des sabiduría a quienes están a cargo en los diversos estamentos de responsabilidad para bien de tu pueblo en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo guarde sus corazones y sus mentes en el conocimiento y el amor de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Dios les bendiga, tengan una semana de mucha paz.